Hoy hemos planeado un debate entre Leon Weinstein y Sergei Shirnov. Y Sergei Sirnov, tienes la primera palabra. El tema anunciado. ¿Para quién espía Trump y acaso León es espía? Entonces, este tema me resulta bastante cercano porque acabo de terminar literalmente estos días mi nuevo libro que sale a finales de mayo de este año en francés. En Francia, donde el primer capítulo se titula Agente Krasnov, ¿cómo reclutó la KGB a Donald Trump? Con la pregunta, ¿o reclutó la KGB a Donald Trump como agente? Por eso estoy en la cárcel, por así decirlo, pero la verdad no quiero contarles todo hasta el final, porque, por así decirlo, el libro aún no ha salido. Y por eso no les voy a contar todos los secretos de lo que escribí en ese capítulo. Pero lo más importante, esto es lo que hay que decir. En cuanto a la pregunta, primero, para quienes no me conocen, debería presentarme un poco. Sí, así es. Me llamo Sergei Sirnov. Tengo casi 65 años, en 10 días los cumpliré. Soy ex empleado del Comité de Seguridad del Estado. Trabajé en la primera dirección principal, que es la inteligencia exterior de la Unión Soviética, la KGB. Me retiré de ahí en 1992 con el rango de mayor. Trabajé en la dirección S y en el cuarto departamento americano de esa dirección, pero después trabajé en asuntos relacionados con Francia. Mi última misión de larga duración fue en Francia en los años 91 y 92, donde estudié en la Escuela Nacional de Administración dependiente del primer ministro de Francia. Es la cuna de la élite francesa, algo así como la Academia de Ciencias Sociales del Comité Central del PCUS, si hablamos en términos soviéticos. Entonces, así fue como serví en la KGB desde el año 84 porque ingresé a estudiar en el Instituto de la Bandera Roja. Es la cuna de los espías. Estudié ahí durante 3 años. Me asignaron a aprender un nuevo idioma extranjero, el español. Ingresé ahí el mismo año que Putin, porque todos los que difunden la leyenda, la mentira de que Putin estudió con Schwetz en 1980, eso es mentira. Putin ingresó en 1984 al CAI. Eso está escrito en su propio libro autobiográfico y yo lo confirmo. Es cierto que estudiamos en diferentes facultades. Él estudió en la facultad de 1 año y yo estudié en la facultad de 3 años. Después de eso llegué a trabajar en Yasenevo, en la sede de inteligencia. León, vi un video de él donde habla sobre este tema y dice algo muy desagradable sobre mí. Él dice que él duda de que yo haya servido en la KGB, duda de que haya servido en inteligencia, duda de que haya sido un verdadero agente de inteligencia y un oficial superior de la KGB. Así que debo responderle que tengo documentos para probar todo eso, que por cierto están publicados en Internet. Esa es toda la historia. Yo llevé a juicio a la inteligencia exterior para que me entregaran mi diploma. Todas mis cualidades como espía y trabajador de la primera dirección principal están confirmadas por el Tribunal de la Ciudad de Moscú y la Corte Suprema de la Federación Rusa. Por eso tengo todos los documentos. La cartilla militar de oficial de reserva. Tengo una credencial de partido en la que dice que estudié en el Instituto Krasnoarmeysky y trabajé en la primera dirección principal, en la unidad militar 54.282, así es, en ese sentido. Tengo todas las pruebas que confirman mi legitimidad para hablar sobre este tema. Si me preguntan si Donald Trump fue agente de la KGB como empleado, ex y alto oficial de inteligencia exterior de la KGB, debo decir que no he visto su expediente personal. Y como no he visto su expediente personal, no puedo afirmar que Donald Trump fuera un agente con el nombre en clave Krasnov, бывший офицер разведки. Pero sobre este tema habló el general Musaev de Kazajistán, quien fue ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Kazajistán y ex jefe del Servicio de Seguridad del presidente de Kazajistán, Nazarbayev. El año pasado, en 2025, en el mes de febrero, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, él dijo que Trump fue reclutado en su momento, en 1987, como agente Krasnov. Шестым управлением КГБ. El año pasado, en el mes de febrero, Trump fue reclutado en tiempos de la Unión Soviética.
Y la KGB sí, sin duda, esa es la respuesta definitiva, 100%, cuando él visitó la Unión Soviética en 1987. La KGB lo estaba trabajando, sí, definitivamente, 100%, la KGB lo estuvo trabajando, la KGB pudo haberlo reclutado en principio, la respuesta es 100%. El perfil de Trump interesaba en ese año, en ese mes de febrero. Fue reclutado en ese momento, 100% representaba interés, el perfil de Trump para la KGB. El general Musaev es una persona seria que representa a los servicios de inteligencia. Sí, el general Musaev parece ser una persona seria. Sobre este tema también habló el teniente general Amelchenko en Ucrania, quien una vez el año pasado, en el mes de febrero, es el general Amelchenko. Una persona seria para los servicios de inteligencia que trabajó en el SBU y que fue diputado de la Rada Suprema de Ucrania durante 18 años. Sí, sin duda, es una persona seria. Y самое главное другое. Reclutado como agente. Si Trump es presidente, entonces si fuera agente de la KGB no haría nada diferente a lo que está haciendo ahora. Es decir, está destruyendo desde dentro a los Estados Unidos de América, está destruyendo las instituciones del poder estatal estadounidense, está destruyendo el sistema internacional que se formó con los socios de la OTAN y así sucesivamente. O sea, está trabajando abiertamente. En el mes de febrero, Trump fue reclutado como agente el año pasado, en el mes de febrero. Trump fue reclutado en ese momento. En el mes de febrero, Trump en la pantalla, bueno, simplemente absolutamente seguro. Muchas gracias, Sergey León, tienes la palabra. El año pasado, en el mes de febrero, fue reclutado en ese momento en Poniala. Muchas gracias. León, tienes la palabra sobre eso. No sé cómo está la imagen ahora. Primero León y luego los comentarios, según entiendo, entre ustedes y sus preguntas. Es decir, León, es tu turno. Sí, por supuesto. Yo, Sergey, sinceramente no recuerdo haber dudado de que alguien, tú o alguien más, diciendo que él era agente de la KGB, no trabajaba ahí, porque desde mi punto de vista, bueno, solo los locos se puede decir, yo trabajé en la KGB y ya, él no trabajaba ahí. Por ejemplo, es como decir, me gusta comer mierda en las mañanas. Si no te gusta, ¿para qué comerlo? Bueno, está bien. A menudo me preguntan, ¿qué hizo realmente Trump? ¿Por qué se habló tanto de eso? ¿Qué hizo realmente Trump? No lo que dicen de él, sino qué hizo. Vamos a los hechos, porque de manera general se puede decir que él estuvo en el pasado en América, que si está a favor de la OTAN, que si está en contra de la OTAN, así que vamos a intentar ir a los hechos. Primero, con Trump la economía estadounidense mostró los mejores resultados en medio siglo. El desempleo bajó al 3.5%, eso es histórico. Durante meses, los ingresos reales de la clase trabajadora, de la población negra y de los latinoamericanos aumentaron, no solo en papel, sino en sus bolsillos. Segundo, él destruyó a ISIS como Estado. El año pasado, en el mes de febrero, este es Qasem Soleimani, un general que organizó el asesinato de cientos de soldados estadounidenses y que estaba construyendo una red terrorista iraní en todo el Medio Oriente. Eso dio lugar a los acuerdos de Abraham. Es un asunto absolutamente genial. Israel y los países árabes como Emiratos, Bahrein, Marruecos y Sudán normalizaron sus relaciones. El año pasado, en febrero, Trump fue reclutado como parte del acuerdo sobre el gas en el mundo. La independencia energética significa que Estados Unidos no depende de los reyes de Arabia Saudita ni de los líderes, como ahora se les llama, del KGB, el Comité Central y otros en Rusia. Sexto, durante los 4 años del primer mandato hubo paz en Europa. Putin no tocó Ucrania, llegó Biden y al año comenzó la invasión. ¿Casualidad o Putin? El año pasado se puede con algunos, con otros no. Séptimo, la frontera. Durante décadas todos los presidentes decían que era imposible detener la inmigración ilegal. Trump la detuvo, y no en años, sino en meses. Bueno, octavo, digamos que aquí nos detenemos. La OTAN, sí, esa misma. Fue reclutado como agente en ese momento. Hizo que los europeos pagaran por su propia seguridad. Antes de Trump, la mayoría de los países de la OTAN gastaban menos del 2% de su PIB en defensa. El año pasado, en febrero, los presidentes estadounidenses pidieron, suplicaron y escribieron cartas a Europa.
кивала и продолжала не платить. Trump fue reclutado él dijo así: si ustedes muchachos no pagan, no cumplen con sus obligaciones, entonces no están cumpliendo con sus obligaciones. Como agente de los presupuestos, la alianza se hizo más fuerte. Es decir, Trump no destruyó la OTAN, la salvó. Estos son hechos, no opiniones, no simpatías, hechos. Можно любить Трампа, можно ненавидеть. Trump fue reclutado es grosero, sí. Él dice cosas que hacen que muchos se estremezcan, sí, comete errores, claro, a veces grandes, por supuesto. Entiendo a las personas a las que no les gusta su estilo, su manera, su tweet, su carácter. Es una reacción normal. Pero yo personalmente no evalúo al presidente por si es agradable tomar un café con él. El año pasado, es un hecho, las fronteras funcionaban, es un hecho. El Medio Oriente cambió, es un hecho. Putin observaba en silencio, es un hecho. ISIS fue destruido, es un hecho. Personalmente, no necesito un presidente que hable bonito y no haga nada. Reclutado en el momento, en cuanto a discursos, ni un solo resultado real que haya cambiado el mundo. Yo elijo el resultado. Estoy de acuerdo con el 90% de lo que dijo. Me preguntan sobre el año pasado, en el mes de febrero. O sea, no me gusta Trump como persona, de verdad no me gusta. Pero cuando hablan, discuten sobre lo que realmente hizo, sobre los hechos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo León. Es más, incluso puedo agregar más hechos sobre Trump. Fue reclutado durante la época de los agentes del dinero estadounidense. La formación del ejército ucraniano fue interrumpida, transferida y en febrero, en el mes de la llegada. En este sentido, por supuesto, también se puede agregar que Trump fue reclutado en su momento a través del Mar Báltico. Y de hecho, durante su mandato se ralentizó la construcción y al menos no se abrió una nueva rama. Y cuando regresó Biden, Biden levantó esas sanciones. Es decir, en este sentido, aquí no tenemos ninguna discrepancia en estos factores. En el mes de febrero, cuando Leonid dijo que Putin se mantenía callado, aquí sí puedo discutir porque en realidad durante el primer mandato de Trump, la guerra en Ucrania continuaba. Fue reclutado en ese tiempo como agente de Rusia en Lugansk y en Donetsk. Y Trump durante los 4 años de su primer mandato prácticamente no hizo nada al respecto y Putin continuó esa guerra. Lo único es que el año pasado, en el mes de febrero, Trump fue reclutado. Era el momento adecuado para detenerla, para que Putin se retirara de Donbass, de Donetsk, porque para todos ya estaba claro que eso fue una provocación rusa, que ahí participaron tropas rusas, no había ningún separatista. A los separatistas solo los usaron como tapadera. El año pasado, mi primo de las afueras de Moscú, de Krasnogorsk, estuvo como parte del operativo. Él se hacía pasar por ucraniano, es exagente de la KGB, y andaba corriendo con un rifle, haciéndose pasar por ucraniano, supuestamente separatista. Todo esto se decidía en la oficina de Surkov. Surkov asignaba dinero para apoyar a estos separatistas y demás, y Trump, para detener esta guerra, no hizo nada. Aquí no estoy de acuerdo. En febrero de ese año, Trump fue, de nuevo, miren, Trump fue el primer presidente que después de que se celebraron las elecciones de 2020, no reconoció oficialmente sus resultados. Él fue el primer presidente o uno de los pocos presidentes estadounidenses que mostró un comportamiento antideportivo, es decir, hablando en términos deportivos, si alguien no reconoce la derrota, lo descalifican y no lo dejan competir. Trump no reconoció la victoria de su oponente y no asistió a su investidura. Eso es un comportamiento antideportivo, está mal. No escuchan, pero solo algunas personas. León, creo que apagó sus audífonos y ahí empezó lo feo. Desafortunadamente. Me veo obligado a hacerlo, luego lo explicaré técnicamente. Ok. Yo también tengo un pequeño problema aquí, Dasha. Ok, eso es. Y lo más importante es que creo que Trump está destruyendo sobre la OTAN, dijiste todo correctamente sobre las finanzas.
él realmente logró conseguir financiamiento, pero destruyó la OTAN como organización, porque la OTAN es una organización que se basa en la confianza mutua entre los socios, y él mató esa confianza. Es decir, empezó a hablar de dinero y se olvidó de los principios por los que existe la OTAN. No podemos hablar. No escuchamos nada. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Qué es esto? Entonces, ya que Sergei hizo sus comentarios sobre lo que dijo León, propongo que lo hagamos así. Por cierto, ya que nuestro debate se está llevando de manera un poco diferente ahora, con el sonido, la luz o algo más, quiero hacerle una pregunta corta a Sergei. Usted dijo ahora que Trump no hizo nada en cierta etapa. Quería preguntarle, pero podría... Bueno, probablemente sí pudo como presidente, ¿no? O sea, no dije que no hizo nada. Dije que no hizo nada respecto a la guerra en Ucrania, que estaba ocurriendo desde 2014. O sea, sobre este tema en específico, yo en absoluto dije que él no hizo nada. Eso es lo que quise decir. León, tu pregunta sobre lo que dijo Sergei. Está bien. Bueno, déjenme hacer unos comentarios breves, por así decirlo, y luego pasaré poco a poco a la pregunta, y después haremos lo siguiente. Intentaré reconectarme después de decir esto, porque aquí también tengo un pequeño problema. Hoy simplemente tenemos una serie de problemas. Entonces, Sergei, bueno, de cualquier manera siempre me conformo con que un 94% esté de acuerdo conmigo, en cualquier caso. Aunque en realidad el acuerdo es del 100% porque probablemente no me expresé correctamente. Él tal vez no hizo algo, pero durante su mandato no comenzó la fase activa. Trump no veía la guerra de Ucrania con Rusia como una guerra estadounidense en la que debía intervenir, al menos hasta que comenzó esta fase activa. Bueno, en general eso es semántica. Entonces vamos a pasar, por así decirlo. Honestamente no entendí de su objeción por qué eso prueba que él es un espía, si hizo todo lo que yo mencioné. Bueno, está bien. Entonces, lo que decían ahí Musaev u Omelchenko, disculpen, pero no son personas en las que yo confiaría. Entonces, Sergei, vi algunos de tus videos, tanto monólogos como entrevistas, y algunos de ellos me sorprendieron. En uno de los videos, por ejemplo, dijiste lo siguiente: esto sucedió después de la llamada telefónica entre Trump y Putin, cuando Putin dijo que necesitaba 2 meses para acabar con Ucrania. O sea, tú sabes que Putin, esto es una cita al 100% tuya. Necesito 2 meses para acabar con Ucrania. Si es necesario, luego te mando el enlace de ese video. Entonces, ¿cómo sabes que él dijo eso en la conversación? Otra vez alguien como Musaev u Omelchenko le contó esto al mundo, ¿verdad? Ni siquiera estuvieron presentes. Ahora, 10 días después de eso, 2 meses, recuerdan, ¿verdad? 10 días después de eso, Trump dijo que le daba a Putin 50 días. Bueno, si sumas 10 más 50, son 60, todo cuadra. Entonces, sobre esa base, el video. La conclusión, fue una conspiración de Putin con Trump. Esa es otra vez tu cita. Y todos en Estados Unidos entendieron que él otra vez está trabajando para Putin. La palabra otra vez la destaqué porque tú también la habías destacado. O sea, no solo entendimos que él trabaja, entendimos que todos en Estados Unidos entendieron que él otra vez está trabajando, y luego agregaste que incluso los republicanos empezaron a burlarse de Trump por haberle dado a Putin la corrupción, permitir matar ucranianos durante 50 días. ¡Wow! Usted afirma que la llamada de Trump con Putin, que usted personalmente no escuchó, tal vez no leyó la transcripción porque no entiendo muy bien por qué le habrían dado la transcripción para leer. Eso prueba la conspiración, porque Trump después de 10 días le dio a Putin 50 días. Y mi pregunta es algo así: ¿dónde exactamente en los materiales públicos está escrito que Putin y Trump acordaron que Trump le daría a Putin 2 meses para que Putin pudiera en ese tiempo matar suficientes ucranianos y terminar la guerra? Bueno, déjame responder a tu pregunta. Cuando hablas del general Musaev, del general Amelchenko, que para ti no son una autoridad, entonces con más razón, en la conversación sobre si Trump fue reclutado por el Comité de Seguridad del Estado, si algunos servicios de inteligencia y contrainteligencia trabajó con él, entonces tengo una pregunta para ti. ¿Y quién eres tú para, por así decirlo, juzgar a estas personas que durante muchos años se dedicaron profesionalmente a trabajos de liderazgo en el ámbito de la inteligencia y la contrainteligencia? O sea, ¿con qué rango dijiste que alguna vez fuiste alto comisionado, verdad?
¿Y cuánto tiempo, alto comisionado, no llegué a ese rango? Soy una persona que se ha dedicado a la propaganda toda su vida y entiendo perfectamente cómo funciona. La persona quiere dinero y lo pone en la publicidad. Es decir, dice, yo sé que reclutaron cuando yo estaba, pero no hay ninguna base, no hay documentos. Es una mentira absoluta, pero él recibe dinero por eso. No es que alguien le pague directamente, sino que simplemente le pagan por los clics o por algo más. Bueno, miren, o sea, incluso cuando usted dice esto, también mucha gente hace clic en usted, ¿verdad? O sea, usted tiene una relación directa. No estoy diciendo que usted, yo también la tengo, ¿sí? Entonces, cualquier persona tiene el deseo directo de generar mucho interés en sí misma, porque eso le da ciertos privilegios, derechos, ingresos. Así que tanto el señor Musaev como el señor Omelchenko, desde mi punto de vista, el hecho de que hayan trabajado en la KGB significa que son mentirosos profesionales y unos canallas. Y ahora usted me dice que hay que creerles a mentirosos profesionales y canallas. Deje de decir eso. ¿De qué está hablando? Bueno, Usted mismo acaba de decir que se dedicó toda su vida a la propaganda, y la propaganda, desde mi punto de vista, es un asunto tan desagradable como la KGB, si no es que peor. eso es desde su punto de vista, ¿verdad? Eso es desde mi punto de vista, sí. Y también desde el punto de vista de las personas que estudian. No, No es cierto. Usted no conoce el punto de vista de otras personas, solo puede hablar de su propio punto de vista. vamos a terminar, por así decirlo, con algunos matices. Sí, porque usted no solo se dedicaba a la propaganda, sino que se dedicaba a la propaganda soviética. Nunca en la vida. Me quedo callado y lo diré. Usted dijo, Que toda su vida se dedicó a la propaganda. trabajé en el teatro y montaba obras. La obra de teatro es una forma de propaganda e intentas convencer a la gente de tus propias ideas. Después trabajé en la radio, en la televisión, luego escribí muchísimo. He participado en una enorme cantidad de programas de televisión, radio y cosas por el estilo. Siempre intentaba convencer a la gente de algo. Revisa la palabra propaganda. En el diccionario explicativo averigua exactamente qué es eso. Ah, todo está perfecto. Y el último detalle, su teatro, su radio y su televisión eran soviéticos. Nunca en mi vida trabajé en la Unión Soviética. Ah, bueno, entonces simplemente cuente un par de palabras sobre usted, como yo conté sobre mí. Gracias. Bueno, entiende, de todos modos les voy a contar todo a todos ahora, ¿sí? Me fui de la Unión Soviética en 1973. Trabajé en el estudio de cine Lenfilm y justo había terminado la carrera de dirección. Después de eso me organicé un teatro en Israel. Después de eso fui invitado a los Estados Unidos de América para montar una obra de teatro. Trabajé en la radio y la televisión en Israel y en los Estados Unidos de América. Yo fui, bueno, digamos así. De los cargos interesantes, fui miembro del Comité Central del Partido Libertario de los Estados Unidos de América. Escribí una serie de libros sobre economía publicados en inglés, recientemente traducidos al ruso y ahora se venden en varias plataformas. Y ese día, cuando Donald Trump pronunció su discurso inaugural, decidí pasar del inglés al ruso. Nunca había hecho nada en ruso en mi vida, siempre en hebreo o normalmente en inglés. Y en hebreo escribía obras de teatro, en hebreo escribía libros, cuentos y cosas así. Entonces, el día de su investidura simplemente decidí explicarles a mis compatriotas qué fue lo que no entendieron de lo que él dijo. Y de hecho, mi mensaje que envié a 20 personas fue leído y visto por 100,000 personas y entendí que hay hambre en este campo. Y por así decirlo, varias personas que después empezaron a hablar en internet venían a verme y me decían, enséñame. Ahí estaba el mismo Yura Tabak, también talibán, y varios otros a quienes les mostré el camino. Y ahora me dedico a mi canal de manera profesional desde hace un año. Antes de eso aparecía cuando quería, no aparecía cuando no quería, decía lo que quería. Sacaba series que también salían en la televisión y así sucesivamente. Es decir, soy un propagandista profesional. Eso no significa que yo haga propaganda soviética o de cualquier tipo. Yo tengo propaganda, tengo, digamos, a una persona que vivió en el primer siglo antes de nuestra era, 100 años antes de Jesucristo, llamada Ram Gili. Yo soy seguidor de sus enseñanzas y, por así decirlo, promuevo sus enseñanzas.
entiendo. La última pregunta de mi parte con respecto a lo que hemos dicho. Trump no reconoció la victoria de Biden y no asistió a la toma de posesión. ¿Cree usted que eso es un comportamiento deportivo, que eso es un comportamiento presidencial? Es absolutamente normal. Hubo un engaño descarado, todos lo sabemos. Todos sabemos que a las 3 de la mañana él iba ganando, así fue y así sucedió. Y de repente, a las 3 de la mañana, en 5 lugares, precisamente en aquellos donde debía pasar algo, donde era posible hacer algo, de repente cerraron el conteo durante 2 horas. Y después de 2 horas, ahí aparecieron sacos con boletas en las que no había nada marcado, excepto la casilla de presidente, porque había otras 32 casillas sin marcar, solo una casilla, presidente, y todos eran para Biden. Con base en eso, Biden ganó en 5 distritos, que fueron los que hicieron la diferencia. Por supuesto, yo ya no subí más. León, discúlpenme chicos, Sergio. Si tienen comentarios, adelante. Allen, si dijiste que vas a reiniciar porque dicen que se te escucha bajo o hay algún problema con el sonido, tal vez no. Si te sientes cómoda, nos quedamos como estamos. Si no, hacemos algo al respecto. Denme 2 minutos, voy a entrar desde otro dispositivo. De acuerdo. Sergey, acabo de pensar que cuando se planearon estos debates, debe haber un desacuerdo principal, siempre debe haber algún desacuerdo entre quienes debaten, o sea, los invitados. Y si antes de que León se conectara, si yo le hubiera preguntado, ¿qué piensa usted, Sergey? ¿Cuál es el principal desacuerdo entre usted y León Weinstein? Gracias. Nuestro principal desacuerdo es que vemos de manera diferente las consecuencias de lo que hace Trump para la sociedad estadounidense y para el mundo entero. Es decir, en cuanto a los hechos, probablemente coincidimos, como dije, en un 94%, pero en cuanto a las consecuencias y la valoración de lo que hace Trump, diferimos radicalmente. Porque hasta donde entiendo, León, bueno, por así decirlo, para él Trump es una especie de ídolo. Así es como lo escucho yo, al menos, sí. Eso es. Y yo lo veo de una manera completamente diferente, porque desde mi punto de vista, Trump es una persona sumamente peligrosa para todo el mundo y sumamente peligrosa para Estados Unidos, que está destruyendo a Estados Unidos desde adentro. Porque, bueno, León ya nos contó y pues sin él no lo vamos a discutir, supongo, porque claro, hay que hacerle preguntas a él. Eso es. Y bueno, además de que para mí es completamente incomprensible cómo los estadounidenses pudieron elegir como presidente a una persona que fue declarada criminal por un tribunal estadounidense y hallada culpable de 34 cargos. Eso es lo que me impacta, que los estadounidenses eligieran a un presidente así. Bueno, eso es interesante. Si León regresa, le haré esa pregunta y entonces podremos continuar. Pero tengo mis dudas sobre nuestro audio porque otra vez escucho ese ruido de fondo. O entonces, Denis, tú dirige este debate para que yo no estorbe, si esto también tiene algo que ver conmigo. Mientras tanto, quería Sergey, ¿sabe? Vamos a intentarlo ahora. Ahora vamos a conectar a León, sí. Ajá. ¿Ahora me escuchan bien, Sergey León? Bueno, yo escucho todo bien. Ahora estoy en la computadora, no en el teléfono. ¿Se escucha bien? Adelante. Sin duda se escucha. Ahora sí, gracias a Dios todo se arregló. ¿En qué nos quedamos? Te interrumpí, Sergey, justo cuando empezabas a hacer un comentario sobre lo que decía León. Bueno, me preguntaste cuál es la diferencia en nuestro enfoque hacia Trump. Te dije que en cuanto a los hechos prácticamente no tenemos ninguna diferencia porque los hechos que mencionó León, bueno, lo único sobre lo que, claro, se puede discutir es sobre la economía, porque cuando el presidente cambia cada 4 años, decir que antes de él la economía no funcionaba y que apenas llegó, de inmediato la economía empezó a funcionar. Para mí, como alguien que también tiene formación en economía, al final tengo un diploma de economista internacional del MGIMO, para mí eso no es del todo correcto, porque la economía es un proceso. Y si vemos la economía bajo Biden, no fue un fracaso. La economía, de hecho, muchas veces, digamos, se inician ciertos procesos bajo un presidente y el siguiente presidente obtiene sus ventajas de la política económica que llevó el presidente anterior. Eso es lo único, algunas reservas, ¿sí?
Porque si ustedes ven, por ejemplo, el precio de la gasolina en los últimos 30 años en Estados Unidos, verán que en realidad más o menos fluctuó con todos los presidentes y bajó en algunos periodos y subió en otros. Y decir que, por ejemplo, con los demócratas siempre fue alta y con Trump siempre fue baja, eso es un sinsentido económico, eso es absolutamente falso. Bueno, y sobre el último comentario tal vez de León, que habló sobre las elecciones. Las elecciones fueron reconocidas como válidas en los Estados Unidos de América. Nadie las impugnó. Y si alguien lo hizo, la Corte Suprema tomó su decisión. Si las elecciones fueron reconocidas por la Corte Suprema, seguir impugnando esas elecciones es no respetar las reglas de convivencia en la civilización humana. Porque eso es exactamente como si estuvieras en el ring y después de la pelea siguieras diciendo, pero ahí me pasó esto y aquello. Tienes un tribunal deportivo. Puedes presentar tus quejas sobre esa pelea, pero si el tribunal ya tomó una decisión, ya no tienes derecho a impugnarla, tienes que aceptar ese asunto. Si no lo aceptas, entonces no tiene sentido participar en el deporte ni en la política. Gracias, Sergey León. Bueno, miren, recordemos a Hillary Clinton, quien declaró que fue Rusia quien le robó las elecciones y hasta ahora sigue diciendo que, por así decirlo, si no fuera por Rusia, ella habría ganado. Bueno, está bien, en realidad eso no prueba que él sea un espía, ¿verdad? Tengo otro, por así decirlo, tengo 2 preguntas más. Usted dijo 3 preguntas, pero veo que ya no vamos muy bien con el tiempo. Sí, aquí hay otro video. Sergey, usted dijo que a Trump se le fue la cabeza. Bueno, supongo que se refería a la mente. Y luego que Trump, y usted mismo dijo, es agente de Putin, agente de la KGB. Esta persona, bueno, Trump, como usted dijo, que trabaja junto con la Federación Rusa. O sea, eso es, bueno, una acusación seria viniendo de usted. Ahora, pero luego usted dijo, otra vez, pero luego usted dijo que él no levanta las sanciones a Rusia, que él agrega nuevas sanciones a Rusia, que él proporcionó armas a Ucrania porque él vende armas estadounidenses para usarlas en Ucrania. Después de que Estados Unidos le dio a Ucrania, bueno, ahí la cifra es discutida, pero más o menos unos 175,000 millones de dólares. Y ahora, después de dar esos 175,000 millones, él, ese hijo de perra, quiere empezar a recibir compensación. Ahora, ya que nosotros mismos, por así decirlo, usted mismo es un empleado de la KGB, entonces probablemente sabía cómo se comportan los agentes de la KGB. Es interesante, ¿qué agente de la KGB le impone sanciones a su propio supervisor y arma a su enemigo? Un agente de influencia, por lo que usted dice, actúa en contra de los intereses de su propio jefe. Entonces, durante la época de Trump se impusieron más de 270 de las llamadas designaciones sancionatorias contra personas y entidades relacionadas con Rusia. No sé si los agentes de la KGB se comportan así. Entonces, a los bancos occidentales se les prohibió financiar a las empresas energéticas e industriales que trabajan con Rusia. Sanciones contra, 7 grandes oligarcas. Los mercados reaccionaron bruscamente en ese momento y la capitalización de varias empresas rusas se desplomó. Bueno, no sé si los agentes de la KGB se comportan así. Yo no serví en la KGB. Sanciones contra Nord Stream 2, como usted mismo dijo, y las empresas involucradas. Rusia perdió miles de millones en esto. Si no fuera por Biden, no lo habría recuperado. Ucrania recibió armas letales. A Rusia le causaron daños de miles de millones. El financiamiento de los proyectos se detuvo. ¿Puede ser que Trump haya entendido muy mal su tarea? ¿Puede ser que Trump sea un mal agente de la KGB? Y mi pregunta es esta. Usted ha repetido muchas veces que él es el agente Krasnov. Bueno, ¿de dónde sabe usted exactamente? Exactamente, no solo por las palabras de 2 personas que, tal vez podemos imaginar pensando que lo hicieron por alguna razón, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sabe usted que Trump recibió el nombre de agente Krasnov? ¿O eso es otra vez una de sus invenciones? Eso no es una invención mía, es una actuación al aire, igual que usted hacía sus presentaciones teatrales ahí y así sucesivamente. Cuando usted actúa en el teatro, utiliza diferentes métodos para atraer la atención, incluyendo el escandalizar al público. Y uno de los elementos para atraer la atención de la gente, para que se queden a escucharlo, para que escuchen lo que usted dice, es que puede escandalizar al público. Eso no necesariamente es una mentira, son simplemente técnicas. Son técnicas para que la gente se quede
Usted dice, ¿qué clase de agente es si no actúa como un agente? Bueno, en primer lugar, esa es su impresión de cómo debe ser un agente, porque estaremos de acuerdo en que usted nunca trabajó en contrainteligencia, nunca trabajó en inteligencia, ¿verdad? Y por eso cuando la inteligencia recluta a una persona, no necesita a alguien que salga, por ejemplo, frente a la Casa Blanca con una bandera roja comunista y diga que quiere que tengamos eso en los Estados Unidos de América. Cuando la inteligencia recluta a un agente, necesita que ese agente se convierta en presidente de los Estados Unidos. Y para que esa persona se convierta en presidente de los Estados Unidos, ese agente puede criticar a la Unión Soviética, puede hacer cualquier cosa para demostrar que es enemigo de la Unión Soviética, porque necesita ser promovido a ese puesto. Les voy a dar un ejemplo común. ¿Recuerdan a alguien llamado Kim Philby? Excelente. Un aristócrata inglés que creía en el comunismo, pero en ese tiempo, digamos, había fascismo en Europa y en general bastantes personas, incluso personas decentes, simplemente se volvían comunistas para no ser fascistas. Bueno, está bien, incluso si él creía en eso. Entonces, cuando el NKVD lo reclutó, lo primero que le dijeron fue que tenía que olvidar todos esos lemas comunistas que proclamaba cuando era estudiante, cuando estaba en Oxford y así sucesivamente. Y después tenía que convertirse en antisoviético, anticomunista. Y para eso lo enviaron a España. Lo mandaron a trabajar como periodista en un periódico burgués y a cubrir los acontecimientos en España en los años 30 desde el bando de Franco. E incluso fue condecorado con una orden franquista porque estuvo bajo fuego allí, sobrevivió, y Franco personalmente le otorgó una orden militar bastante alta. Lo mismo pasó con Sorge, quien estuvo en la Comintern, quien estuvo en la Unión Soviética, quien fue propagandista, escribía artículos comunistas en revistas y periódicos soviéticos. Y cuando fue necesario convertirlo en un agente ilegal y espía ilegal, enviarlo a Japón, primero lo enviaron a Alemania, donde se unió al partido fascista, al NSDAP, y luego de ahí, ya habiéndose unido a ese partido y escrito varios artículos fascistas y nazis en periódicos, fue a Japón y ahí se hacía pasar por fascista. No andaba ahí con una bandera roja, gritaba, denos a Stalin y cosas así. Es decir, para que un agente avance en la dirección correcta, es necesario que se vuelva burgués. Por cierto, yo tuve una historia similar incluso en mi propia vida operativa. Llegué a Francia, tuvimos aquí un debate público con una audiencia comunista y un adolescente dijo, yo quisiera servir en la KGB. Le dije, primero, si quieres servir en la KGB, no deberías hacer ese tipo de preguntas en una audiencia donde hay 40 personas. Y luego, en privado, le dije, si realmente quieres servir en la KGB, lo primero que tienes que hacer es salir de la Unión Comunista de la Juventud de Francia y unirte a algún partido de derecha, porque si no, nunca obtendrás un puesto interesante que necesite la KGB. Y si miras a Trump en ese año 1987, en el mes de julio, su viaje, antes de ese viaje, él era simplemente un hombre de negocios que se ocupaba de sus asuntos, escribía algunos libros, salía en la televisión y así sucesivamente. Y cuando regresó de la Unión Soviética, lo primero que hizo fue comprar con su propio dinero 3 periódicos importantes, una página entera en cada uno, y publicó ahí algunas cosas suyas que prácticamente transmitían los intereses de la Unión Soviética en esos periódicos. Después lo invitaron a debates con Oprah Winfrey y a debates con Larry King. Y empezó a promover algunas cosas que en parte beneficiaban a la Unión Soviética. En concreto decía, ¿por qué estamos alimentando a la OTAN? ¿Por qué no pagan dinero? O sea, en realidad empezó a decir todo lo que dice ahora. O sea, cuando un agente es reclutado por la inteligencia soviética, no lo reclutan para que ande con una bandera roja, sino para que se convierta en presidente de los Estados Unidos y luego haga cosas que beneficien al país que lo reclutó. Con Trump esto es muy parecido. Luego, cuando digo ahora que él trabaja prácticamente como un agente de Putin, es por lo que hace en realidad. Porque si lo ves, ahora mismo hay una guerra en Irán, Trump está luchando en Irán y Putin, por otro lado, está ayudando a Irán a matar soldados estadounidenses, pasando información de inteligencia sobre las bases americanas y así sucesivamente. Trump no ha dicho nada al respecto ni una sola vez.
Putin felicitó a Aitala, o sea, expresó sus condolencias al hijo de Aitala por el asesinato del anterior Aitala y dijo que su país está ahora mismo en un estado de agresión externa. Ustedes y nosotros, amistad para siempre, Rusia e Irán. Trump no dijo nada al respecto, aunque antes decía, Putin es mi amigo, nos llevamos muy bien, todo nos sale perfecto y así sucesivamente. Puedo responder durante mucho tiempo porque hicieron preguntas específicas sobre estos 50 días. Todo esto parecía como si fuera una persona que trabaja para Putin, dándole una oportunidad. Miren, él llegó a la Casa Blanca, escribió un libro, Искусство вести, el arte de hacer tratos. Según ese libro, él debía presionar a Putin para obtener algo de él. Trump, el 12 de febrero del año pasado, llama a Putin y de inmediato le entrega todo. Él no intenta presionar en absoluto. De inmediato le entrega todo a Putin. Dice, toma lo que quieras, toma toda Ucrania, haz cualquier trato, voy a presionar a Zelensky y así sucesivamente. Es decir, se comporta como una persona que trabaja para Putin. Se comporta como una persona que trabaja para Putin. Y si ven estos resultados geopolíticos, les digo que si él fuera un agente, no se comportaría de otra manera. Gracias, Sergey León. Sí, bueno, de todo esto entendí lo siguiente, que para demostrar que eres un espía, tienes que hacer todo para que a aquel para quien trabajas le vaya mal. Entiendo, bueno, está bien. Entonces me surgió la última pregunta. Así es, usted mismo lo dijo, la provocación y cosas por el estilo. Sí, en Estados Unidos la ley prevé, bueno, una enorme diferencia entre decir yo pienso que o parece que y afirmar que Trump es un agente de la KGB. Lo último es una afirmación de hecho. En Estados Unidos eso es motivo para una demanda por difamación. Por ejemplo, en 2024, Rudy Giuliani pagó $148 millones a 2 trabajadoras de centros de votación en Georgia, a quienes acusó públicamente de fraude electoral. Él no dijo que pensaba que ellas habían cometido fraude. Él no dijo que alguien le dijo que ellas habían cometido fraude. Él dijo que ellas cometieron fraude, por eso pagó. En su caso, como se dice públicamente ante las cámaras, usted dice que Trump es agente de la KGB, que Trump es agente de Putin, que él hace todo lo que Putin necesita. No lo sospecho, lo sé. Esto es lo que se llama difamación clásica per se en la ley estadounidense. Sospecho que en Francia también. Esta es una acusación contra un funcionario de trabajar para un servicio de inteligencia extranjero, lo cual es un delito penal aquí. Hoy, de hecho, usted lo repitió. Pero bueno, por así decirlo, hoy habló un poco diferente y dijo que parece que él está trabajando. Entonces trabaja para la Federación Rusa. Parece que trabaja y que realmente trabaja son dos cosas muy diferentes. Además, usted dijo lo siguiente, usted dijo, en el mejor de los casos, Trump es un idiota, en el peor, un desgraciado vendido. Eso es, usted informó que todos en Estados Unidos entendieron que él otra vez está trabajando del lado de Putin. Y además, dijo que ya todos entendimos que su enlace en la KGB es Putin y Trump es el agente Krasnov. Eso es. Después de eso, usted explicó que si algo se parece a un pato, camina como un pato, grazna como un pato, entonces es un pato. Entonces, Trump, por ejemplo, parece un agente de influencia y cómo, por cierto, se ve un agente de influencia, ¿verdad? Por ejemplo, usted parece un agente de influencia, digamos, y Melchenko parece, y Musaev parece o no. Eso es lo que no entiendo muy bien. Ellos parecen agentes de influencia. ¿Y por qué deberíamos creerles a ellos y, digamos, no a otra persona? Usted escucha selectivamente lo que digo, escucha de manera muy selectiva lo que digo y trata de aprovecharlo muy hábilmente. Porque empecé mi intervención diciéndole, ¿acaso Trump es el agente Krasnov? Yo diría que como exagente de la KGB no he visto su expediente personal como agente y por eso no puedo decir que él sea un agente de la KGB. Solo puedo, por así decirlo, hablar, reflexionar sobre este tema, analizar su comportamiento, analizar las declaraciones de los colegas que lo acusan. El general Musaev lo dijo, por así decirlo, todas las acusaciones que me hicieron a mí deberían hacérselas al general Musaev, no a mí, porque él dijo que sabe con certeza que Trump fue reclutado en el 87 y que su apodo es agente Krasnov. Después especulamos sobre lo que dijo el general Musaev, analizamos lo que dijo el general Musaev
y después usamos un poco, por así decirlo, de sensacionalismo para atraer al público. En mi libro todo estará escrito con letras. Entonces, naturalmente, cuando se publica un libro y todo está escrito con letras, puedes leerlo en francés y pedirle a alguien que te lo traduzca. Saldrá el 28 de diciembre y verán mis formulaciones exactas, cómo lo evalúo, qué evalúo, dónde evalúo, qué analizo. Bueno, felicidades por el libro. Felicidades en francés, muy agradable y todo eso. Pero antes solo existía la palabra impresa y ahora está el Internet y por eso el Internet lo guarda todo. El asunto es que lo que usted dijo hoy al principio estaba dirigido al público estadounidense y canadiense, que como usted sospechaba, naturalmente no está del todo segura de que Trump sea un espía. Pero muchas veces usted dijo, Trump es un agente de la KGB de su propia boca. Trump es un agente de Putin, de su propia boca. Él hace todo lo que Putin necesita, también de su propia boca. Bueno, ya dejamos eso atrás. Ya entendimos que usted no sabe eso. Entendimos que usted se basa en las declaraciones de varios agentes de la KGB. Dicen que son exagentes, pero quién sabe, ¿verdad? Y en realidad usted no tiene conocimiento propio. Y lo que dijo, lo dijo para causar impacto, como usted mismo dijo, para que lo escucharan más. Desafortunadamente, es decir, usted es una persona, por así decirlo, encantadora, sabe hablar, habla bien, por eso lo invitan a diferentes canales que ven muchísimas personas. Y cuando está en el canal de Gordón, en el que creo hay 6 millones de suscriptores, sí, ahí ven cada programa 200 o 300 mil personas, tal vez incluso más. Usted dice, Trump es un agente de la KGB y usted pone su habilidad, inteligencia, encanto. Trump obedece y hace todo lo que Putin quiere. Entonces usted no dice, Amelchenko lo dijo, por eso creo que tiene razón. Usted habla por sí mismo. Y eso es lo que realmente me indigna, porque sin tener ninguna base más que sus suposiciones, usted habla, acusa a una persona de algo que, desde mi punto de vista, es absolutamente punible. Ok, está bien. Escuché su punto de vista, escuché sus reclamos. Sí, para los estadounidenses tal vez sí, de verdad es importante aclarar cada vez que es mi opinión, mi punto de vista, mi análisis. En mi canal no doy noticias, en mi canal analizo lo que está pasando. En mi canal digiero la información que hay. Es decir, no es mi información, sino información de otras fuentes, porque llevo 25 años viviendo en Francia y por eso solo puedo opinar sobre lo que pasa en la Federación Rusa basándome en las palabras de las personas que están allá. Después doy mi propia evaluación. Evalúo de la misma manera los acontecimientos geopolíticos. Por cierto, no respondió a mis preguntas sobre la destrucción de las instituciones estadounidenses por parte de Trump. Sí, con gusto responderé. Sasha, simplemente no estoy seguro de haber tenido tiempo porque ahora ya son las 9:07 según nuestra hora. Sí, pero empezamos mucho más tarde, todavía tenemos tiempo. Quiero preguntar, ahora cuando León responda a sus preguntas, Sergey, con su permiso, después habrá preguntas de los espectadores que ya las enviaron. Me gustaría poder hacerlas, ¿no? Si tenemos esa oportunidad. Bueno, todavía tenemos unos 7 minutos, incluso hasta 15 minutos. Está bien, León. Déjeme intentar resumirlo en literalmente 3 minutos porque en realidad no es una pregunta difícil desde mi punto de vista. Entonces, la destrucción de las instituciones. El asunto es que hace 230 años los Estados Unidos de América comenzaron como lo que se llama una república democrática con ciertas leyes, reglas y entendimientos. En estos 230 años la burocracia, disculpen que lo diga así, me fui muy joven, así que no siempre pongo el acento donde debe ir. La burocracia cambió mucho en los Estados Unidos de América y llevó a que se pudiera elegir a una persona que no era realmente un gobernante del Estado, que no entendía nada, que no sabía hacia dónde girar, a la izquierda o a la derecha. Se podía impugnar las elecciones, se podían hacer muchísimas cosas, ahora no las voy a enumerar. Y desde mi punto de vista hay mucho de eso que limpiar. Ahora, ¿qué hace Donald Trump? Con él,
con Donald Trump, 45, o sea, en su primer mandato, una enorme cantidad de reglas que se habían implementado fueron eliminadas. O sea, reglas que se implementaron después, una vez que la República fue creada. Él está tratando cuidadosamente de devolver a América a la estructura original que fue concebida. Por ejemplo, antes de 1912, los Estados Unidos de América no le quitaban dinero del salario a nadie, no robaban a nadie, no le quitaban nada a nadie. En 1912 decidieron empezar a hacerlo. A partir del 13 aumentan, y hoy en día, por así decirlo, puedes entregar el 70 u 80% de lo que ganaste al Estado. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren dinero. Así que mucho de eso Trump quiere devolverlo. Por eso, no es la destrucción de las instituciones estadounidenses, sino que es un intento de destruir aquellas instituciones que fueron creadas, digamos, por Roosevelt, ¿sí? Uno de los presidentes más destructivos, considérenlo un héroe de los Estados Unidos de América, uno de los presidentes más terribles que ha habido en los Estados Unidos de América, porque todavía lo sentimos. Él creía en eso e implementaba leyes de la misma manera, así como Hitler implementaba a su manera las leyes del Duce Mussolini. Y él implementaba las leyes del Duce Mussolini a su manera y decía que Mussolini era el mejor economista del mundo y que intentaba hacer que América funcionara bajo ese principio y así. Entonces, por eso hay muchas cosas que tenemos que destruir. Si están hablando de destruir la OTAN, pues Dios mío, hay que rehacerla completamente. ¿Qué significa que un solo país da el escudo y la espada a todos los demás, mientras que los demás se aprovechan de eso? Alemania pagaba el 1% en relación al PIB y nosotros pagábamos el 3.54%. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que protegerlos si ellos no cumplen con sus obligaciones de invertir dinero en la defensa común? Entonces nosotros no vamos a cumplir con nuestras obligaciones de protegerlos. Ahora la ONU, sí, yo 20 años antes de Trump decía que había que destruirla, desalojarla, eliminarla, porque no hay nada peor que la ONU, la UNESCO, el Tratado de París. Bueno, son como pesadillas socialistas y globalistas. No queremos eso. Somos individualistas. Esos en Estados Unidos, de Europa se iban los mejores. Los mejores significan los más aventureros, los más atrevidos. ¿A dónde se iban? Se iban a Australia. Cuando los exiliaban, se iban a América, se iban a Israel. Y esos tres países, Australia se acabó, desafortunadamente quedan dos. Esos tres países hoy producen el 80%, incluso el 90% de todo lo que produce el mundo. Nuevos descubrimientos, nuevos dispositivos, nuevos gadgets, todo es nuevo, todo lo inventan en dos países. ¿Por qué? Porque la sangre joven y apasionada se fue a esos dos países. Y hoy estamos atados por ese liberalismo y ese socialismo que nuestros funcionarios nos han impuesto aquí durante los últimos 220 años. La burocracia, en ruso, nomenclatura. Eso es lo que estamos destruyendo. Gracias. Sí, Sergey, disculpa. Tenemos un debate muy interesante, pero no hay tiempo para responder a todo porque lamentablemente estamos limitados. Me parece que, por cierto, confundes la palabra liberalismo, porque el liberalismo es justamente eso que tú quieres, pero lo llamas con una palabra despectiva, porque yo lo quiero. Disculpa, yo quiero el liberalismo clásico, eso es lo que acabo de decir. El liberalismo en la forma en que se aplica ahora. Sí, soy liberal, pero si digo que soy liberal, todos van a pensar que soy comunista. No van a pensar que eres comunista, porque yo también soy liberal, pero en el sentido clásico del liberalismo. Por cierto, ¿insultó usted al presidente Roosevelt? ¿Y usted no dijo que esa es su opinión, que él es el peor presidente y que es uno de ellos? Uno de ellos. Sergey, tengo muchas ganas, elegí un par de preguntas así, hay muchas, pero ¿puedo hacerle una? Sí. Un comentario sobre la OTAN, porque ya lo ha mencionado 2 veces. León, usted es una persona inteligente, así que no finjamos. Los Estados Unidos de América colonizaron Europa después de 1945. Colonizaron Europa y Japón. Obligaron a Alemania a renunciar a todo lo que tenía antes y obligaron a Japón a renunciar a todo lo que tenía antes. Y dijeron que los gobernarían, pero estarían bajo su paraguas.
Estados Unidos de América obligó a Europa, como resultado del Plan Marshall, a aceptar el dinero estadounidense. Y hasta hace poco, creo que Europa terminó de pagar los últimos créditos en 2017. Así es. Y por eso fingir que Estados Unidos era un país tan saqueado. Estados Unidos hacía todo a propósito para que esos países se mantuvieran como niños ante un adulto que era Estados Unidos. Y por eso esa era una política deliberada de los Estados Unidos de América, para que la OTAN estuviera completamente subordinada a ellos, para que Europa estuviera completamente subordinada a ellos y para que Japón también estuviera completamente subordinado. Eso es importante. Eso es lo que usted supone, ¿verdad? Entiendo. Ahora la pregunta. La pregunta, Seriosha, elegí las más, bueno, no provocativas, pero sí de ese tipo. Una pregunta para Sergei. Existe una expresión que dice que una vez que te conviertes en empleado de la KGB, lo eres para toda la vida. ¿Cómo podemos estar seguros de que usted, Sergei Serdov, no está cumpliendo tareas del Comité de Seguridad del Estado mientras se encuentra en una misión en el extranjero hoy en día? No se puede estar seguro de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, porque simplemente es una actividad de espionaje. Esa es la diferencia, que no se puede probar nada. Lo único que logré, por cierto, fue demostrar que estuve allí, porque incluso eso a veces es difícil de probar. Que tengo un diploma, que estudié allí y así sucesivamente. Pero en realidad esa frase común de que, por así decirlo, una vez que entras en la KGB te quedas de por vida, es parcialmente cierta y parcialmente incorrecta. Todo lo que me enseñaron, por supuesto, lo tengo en la cabeza y eso no se va a ir a ningún lado y nada va a cambiar eso. Después probablemente tendrías que leer mi libro autobiográfico para entender qué tipo de agente de la KGB fui. Porque yo era un disidente dentro de la KGB y es completamente comprensible por qué ahora me han declarado agente extranjero. Y por qué en 2001 tuve que irme de ahí, porque de lo contrario me habrían metido a la cárcel. Lo más importante es que cuando dejas atrás una gran maquinaria que te respalda, pierdes esa conexión con esa máquina. Porque no puedes dedicarte a actividades delictivas, a menos que tengas detrás algún Estado y esa máquina. Y cuando simplemente ya te fuiste de ahí, te jubilaste, te retiraste y así sucesivamente, esa máquina ya no existe. Esa máquina ya no existe, Seriosha, pero hoy una de esas máquinas te declaró agente extranjero, ¿no es así? No, no tengo máquina, no hay ninguna detrás de mí. La máquina no se desmoronó. Es más, se hizo cada vez más grande porque Putin la reactivó y así sucesivamente. Simplemente ahora me presiona, ahora me acusa de ser un traidor y un espía. Definitivamente le preguntaré la próxima vez que venga aquí, Sergei, ¿qué significa ser, ahora no me da tiempo, qué significa ser disidente dentro de la KGB? Seriosha, nunca había escuchado algo así. Allen, una pregunta rápida para ti. Literalmente, en pocas palabras, debo decirles que la inteligencia de la KGB era considerada una organización disidente, porque la inteligencia tenía que trabajar en el extranjero y para reclutar espías extranjeros no debía ser soviético. Es decir, hablando en términos simples, si repites los lemas soviéticos, nadie se te va a acercar. Por eso tienes que volverte extranjero, tienes que volverte burgués. Y la gente que trabaja en inteligencia, precisamente por eso, por cierto, de la inteligencia salieron muchos traidores. Se pueden contar como 100 personas. Es la única agencia de donde huían los traidores. Ajá, muy interesante. Ahora una pregunta para León, una pregunta rápida para ambos. León, tengo una queja contigo. Has dicho muchas veces que tienes 2 ciudadanías, una estadounidense y la otra israelí. ¿Cómo podemos estar seguros de que todo lo que dices lo haces no por el bien de Israel, sino por el bien de los Estados Unidos de América? O sea, eres israelí. Voy a repetir, Sergei, por supuesto, no hay manera de estar seguro de ninguna manera. Mire, cuando en el año 73 llegué al comité distrital del Komsomol para que, por así decirlo, me declararan enemigo de la patria, ahí era obligatorio recibir algún tipo de sello de ellos. Nos entrevistaban, había 3 personas sentadas, me preguntaban algo. Uno, o sea, normalmente eran tontos en los comités distritales, o sea, ahí no eran tontos ni el primero ni el segundo, por así decirlo, el mismo secretario, pero todos los demás normalmente sí lo eran. Y uno de ellos me dice, a ver, dime, tú te vas a Israel, ¿verdad? Yo le digo, pues sí. Y entonces me dice, allá te van a reclutar para el ejército, ¿lo sabes? Yo le digo, sí, lo sé.
Él dice, y vas a estar de uniforme, tal vez incluso en la frontera. Yo le digo, pues puede ser. Él dice, ahora imagina que estás en la frontera y del otro lado aparece un soldado soviético con un fusil automático. ¿Qué harías? Bueno, pensó que me iba a poner nervioso en ese momento. Yo le digo, ¿puedo aclarar algo? Él dice, adelante. Yo digo, o sea, estoy en la frontera, soy un soldado israelí, estoy uniformado con un rifle y aparece en la frontera un soldado ruso. ¿Qué voy a hacer? Sí. Yo digo, disparar. En ese momento me expulsaron del Komsomol, así que bueno, lo siento. Así que realmente espero no tener que disparar si Israel empieza a pelear con Estados Unidos, porque ahí sí que no tengo idea de qué hacer. Gracias, León. Y la última pregunta, Seriosha, y para ti, León, y para Sergei. Una pregunta para ambos. ¿Qué significa, desde su punto de vista, la victoria de Ucrania en la guerra? ¿Y de qué manera Ucrania por sí sola, sin la ayuda de otros países, puede lograr esa victoria? Por favor, díganme en porcentaje, ¿qué probabilidad tiene Ucrania de vencer a Rusia? ¿Quién quiere responder primero? ¿Cómo prefieren? Primero, si es necesario, por favor, porque todo el tiempo Sergei fue el primero. Entonces, vencer a Rusia sin la ayuda de marcianos, estadounidenses o chinos, sí, creo que es posible. Bueno, no se puede decir que 100% no, tal vez 99%. Siempre puede pasar que haya un terremoto, que algo suceda, un golpe de estado en Moscú, y entonces, por así decirlo, las tropas rusas huyen, sí. Eso, si dejamos eso de lado, desde mi punto de vista, ganar, y los ucranianos hoy dicen que ganar es limpiar completamente el territorio de la propia Ucrania y también Crimea de las tropas rusas, eso es la victoria. Eso lo dijo Zelensky hace 2 días otra vez. Así no tienen ninguna oportunidad de ganar, bueno, excepto por lo que acabo de decir. Ahora, lo que significa, por así decirlo, detener la guerra, dejar las cosas así y de algún modo sobrevivir, es llegar a un acuerdo a través de Estados Unidos con Rusia sobre una línea de demarcación. Una parte del territorio de Ucrania, tal vez incluso entregar lo que los rusos aún no han capturado, pero que en un año, año y medio o 2 años capturarán. Desafortunadamente, porque nadie le va a dar armas a Ucrania, nadie irá allá a pelear en lugar de los ucranianos. Entonces, Ucrania tiene que sobrevivir. Esa es la opción finlandesa. Yo personalmente viví cerca de Leningrado, teníamos lo que se llama una casa de campo en el istmo de Karelia, que antes pertenecía a Finlandia. Así que pienso que, por decirlo así, esa es la mejor opción hoy en día, preservar al pueblo y la cultura, y después de 10, 20, 30 años todo cambiará. Gracias, Sergei. Es una pregunta difícil en realidad. Me parece que, por cierto, derrotar a Rusia por la vía militar es más fácil de lo que pensamos. Porque Rusia, que quería conquistar Ucrania en 3 días, ya lleva 5 años en guerra y necesitó la ayuda de Irán y Corea del Norte. Y si no fuera por la ayuda de Irán, Corea del Norte y China, tal vez a Rusia sola se le podría derrotar, incluso por la vía militar. Pero mientras Putin esté vivo, no habrá ninguna victoria. Eso es lo primero. Y por otro lado, me parece que mientras Trump esté en la Casa Blanca, tampoco habrá ninguna victoria porque Trump no reconoce el derecho internacional. O sea, ¿cómo pueden firmar algo si Estados Unidos, incluso con Obama y Biden, violó el memorándum de Budapest y cuando Trump llegó a la Casa Blanca dijo: todo lo que firmaron con Biden en nombre de los Estados Unidos de América, yo no lo considero un compromiso de mi país? Lo cual, desde el punto de vista legal, puede ser incluso un delito por parte de Estados Unidos, porque el presidente firma en nombre del pueblo estadounidense y la firma es la de un presidente en específico, pero el compromiso es para el país. Y Trump dice: todo lo que firmaron antes de mí, para mí no cuenta. O sea, en realidad él está rompiendo todo el sistema y cuando el sistema está roto, de hecho, yo hablaba de esto, que él no reconoce el sistema de valores, el sistema de pesos y contrapesos y el sistema legal. Y si no hay un sistema legal, es decir, si no reconoces la victoria de tu oponente, entonces todo lo demás pierde sentido, porque no importa lo que firmes, eso no va a funcionar. Gracias, Sergei. Y ahora vamos a tomarnos solo unos minutos, 2 o 3 minutos. Seriosha, su opinión, por favor. Ya voy 10 minutos tarde al trabajo. Sergei, entonces muchas gracias a usted. Quería decirte gracias, León.
León, ¿algún comentario o algo sobre lo que pasó hoy? Bueno, no es muy justo que me toque a mí hacer comentarios cuando Sergei no tiene tiempo para ellos. Pero déjame decir una frase. Sergei, en Estados Unidos no es posible simplemente no cumplir un acuerdo que fue firmado por el presidente anterior y que fue aprobado, digamos, por el Congreso. El presidente no puede no hacerlo. Por eso, en algo te equivocas. No sé de qué hablas exactamente, pero creo que te equivocas. Puede que haya una promesa, pero tal vez no hay un acuerdo. Estoy hablando del acuerdo de seguridad por 10 años que Zelensky firmó el año pasado con Biden en nombre de los Estados Unidos de América. Seguridad por 10 años, ni siquiera sé nada de eso. Ucrania firmó tales acuerdos con 30 países, incluidos los Estados Unidos de América. La verdad, no tengo la menor idea. O sea, en la prensa estadounidense, desde mi punto de vista, no lo sé. Ok, tal vez me perdí de algo, pero al menos no puede el presidente cancelar por sí solo ningún acuerdo firmado por el presidente anterior. Simplemente no puede. Bueno, mire. Sergei, ¿cómo está París? París es hermoso, tenemos un clima excelente, es verano aquí. Para mí fue un shock porque acabo de regresar de los Alpes. En los Alpes todavía hay 1,5 metros de nieve y aquí de repente estaba en pleno verano. El shock es térmico y visual, pero muy agradable. Seriosha, ¿hablas árabe? Preguntan. Ya no voy a hablar más. No hablo árabe. Esto es necesario, Seriosha. ¿Esto es necesario en París? A eso me refiero. Puedo enseñarte un par de palabras, pero a los árabes no les van a gustar. Sergei, muchas gracias. Disculpa por haberte hecho esperar. Muchas gracias por venir y aceptar. Buena suerte. Gracias. Gracias. Adiós. Si León todavía está con nosotros, yo tendría preguntas para León otro día. León está con nosotros. Totalmente. León, tenemos unos 15 minutos más. León. Sí, claro que sí. Quiero preguntarte algo. Bueno, primero, no voy a preguntar ahora sobre el debate porque Sergei no está, por supuesto. Muchas gracias por aceptar. Y Seriosha también aceptó. Creo que funcionó. ¿Funcionó? Lo que está pasando hoy, pregúntale a León, no se trata de debates, es sobre otra cosa. ¿Qué fue lo que realmente pasó de ayer a hoy? Se refiere a la guerra en Irán. ¿Qué clase de tregua es esa sobre los conjuntos? No hay tregua. Están atacando a Hadisbalú. ¿Qué tan probable es que estas 2 semanas estén tranquilas? ¿Y es necesario ese silencio? ¿Sabe? Bueno, lo primero que debo decir es que yo mismo aún no lo he entendido. Entonces, bueno, digamos que en algo lo he entendido, en algo no. Por eso todavía no tengo una imagen completa. Lo segundo, desde mi punto de vista se esperaba que Trump extendiera este plazo. También porque se estaba trabajando febrilmente, literalmente. Vance no dormía por las noches y tampoco dormía por las noches ese presidente de su parlamento. Ahorita se me olvidó su apellido porque estaban en contacto todo el tiempo. Entiendo que directamente, pero todos fingen que es a través de Pakistán, pero sospecho que también era directamente. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Unas horas antes de la llamada fecha límite, que era ayer a las 8 de la noche, martes a las 8 de la noche, Donald Trump publicó un tuit, el cual era sorprendentemente diferente a cualquier cosa que Donald Trump hubiera dicho antes o a cualquier declaración de un presidente de los Estados Unidos antes que él. O sea, era un completo sinsentido, por eso ese tuit sacudió tanto a la prensa estadounidense como a la prensa mundial. Ahí decía, primero que nada, que yo mañana, o sea, a partir de las 8 de la noche, empiezo la destrucción de la civilización en el territorio de Irán, lo que dejó a todos en estado de shock, como si estuviera hablando de una bomba atómica. Luego ahí soltó una grosería en medio, algo que Trump nunca hace. Él bromea, puede hacer una broma, puede gritarle a alguien, pero en los tweets que algo así aparezca oficialmente en un documento no pasa. Y terminó con eso, alabado sea Alá. O sea, ¿qué? Por eso
varios demócratas presentaron de inmediato una solicitud al Congreso para iniciar una investigación sobre la capacidad mental de Trump. Trump está absolutamente cuerdo, como lo demostró al hablar varias veces después de eso. Entonces, ese tuit fue hecho por alguna razón, provocó un revuelo enorme en todo el mundo. Ahora, todo esto no se hizo por la paz, se hizo para esas personas que están en Irán. Ellos tienen un deseo constante de entender si él va en serio o no. Él pospone algo, cambia cosas, dice, los voy a bombardear, no los voy a bombardear y cosas por el estilo. O sea, daba la impresión de que Trump era un segundo Obama, solo que quizá más serio, ¿no? Que decía, si cruzan esta línea y ellos la cruzaban. Si cruzan la siguiente línea, ellos la volvían a cruzar y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces Trump intentaba mostrarles que él era impredecible, que él actúa diferente, piensa diferente a otros presidentes y que él sí lo haría, porque ¿por qué empezó la guerra? O sea, ¿en qué momento y por qué? Porque los negociadores negociaban, todo iba bien, ya avanzaban, ya casi todo estaba listo. Y de repente, por costumbre irano-oriental, ellos en el último momento dicen, ¿no saben qué? En realidad hemos decidido que hay que empezar todo de nuevo porque esto no nos conviene. O sea, boom, de nuevo se echaron a perder meses de esfuerzo. Y Witkoff regresó y dijo, ellos no piensan firmar nada, solo quieren ganar tiempo, no creen que vayamos a atacarlos. Y entonces los atacaron. Ayer Trump les mostró una vez más que está loco y que hará lo que ningún presidente de los Estados Unidos ha hecho. Él no se comporta como ellos. Él se expresa y además, por así decirlo, para el pueblo dijo, yo no estoy en contra del pueblo gracias a Alá, sino en contra de los gobernantes. Es decir, quedó claro que este loco puede atacar. Por eso, desde Irán hasta 5 minutos antes, por así decirlo, del plazo de las 8 de la noche y antes de que Trump, digamos, apareciera en las pantallas. Y por así decirlo, ellos no hicieron nada, así que seguimos adelante. Llegó un mensaje de Pakistán diciendo que tenían una propuesta y que, bueno, unos días antes presentaron un plan de 10 puntos, de los cuales 7 puntos eran completamente una tontería absoluta. Ahí, por ejemplo, que Estados Unidos se retire de todo el mundo, que Estados Unidos retire todas sus bases, cosas así, sí. Pero 3 de ellos, digamos, eran puntos con los que se podría empezar a hacer algo. Trump, como negociador, que tampoco quiere empezar a bombardear embalses y plantas desalinizadoras, dijo, está bien, si ellos están proponiendo algo, vamos a intentar desarrollarlo. Pakistán propuso 2 semanas de tregua, hagamos 2 semanas de tregua. Israel respondió a esto y dijo, nosotros por petición de Trump no vamos a bombardear Irán, pero esto no se aplicará a Hezbollah ni al Líbano. Eso significa que, porque en esa propuesta estaba escrito que en todos los frentes todos dejan de bombardear. Entonces Israel no bombardea a Irán durante 2 semanas. Ahora hoy creo que van a estar observando porque Trump dijo que va a esperar ahí 24 horas para que pasen los barcos, que empiecen a pasar los barcos con el petróleo ahí, con el petróleo, con los fertilizantes. Y si pasan, entonces 2 semanas de pausa. Si no pasan, entonces, por así decirlo, reanudación y cosas por el estilo. Hoy vamos a estar atentos. Hoy, tal vez mañana, no sé. Ahí cuánto tiempo se necesita para prepararse. Hay que izar las velas y encender las calderas. Si los barcos salen, entonces por 2 semanas se detiene y algo va a pasar en esas 2 semanas. Si los barcos no salen, entonces todo se reanudará. Pero lo del Líbano con Hezbollah es un asunto completamente aparte. Para Israel ahora es aún más conveniente. No hay necesidad de volar y bombardear Irán. Se puede ir y, como dicen, encargarse de Hezbollah. Aquí tengo unas preguntas para ti. Primero, bueno, ustedes los judíos, allá son terribles. Aquí está escrito algo peor, pero yo diré terribles. Siguen incumpliendo la tregua y bombardeando a Hezbollah, aunque acabas de decir que es una historia completamente diferente. Y segundo, ¿cómo reacciona la sociedad israelí ante el hecho de que esta guerra haya terminado? Creo que hay una decepción total y la gente dice que corrimos en vano a los refugios solo para acabar con nuestros enemigos. Bueno, pero Israel tenía otro objetivo, es decir, el 90%, el 10%, el 80% de los objetivos coincidían con los de Estados Unidos, pero el 20% no.
porque para los estadounidenses es suficiente con que se firme el Tratado de No Proliferación y que el equipo estadounidense tenga derecho a ir a donde quiera, revisar lo que sea, etcétera. O sea, a Israel eso no le basta. Israel querría un cambio de régimen. Pero les diré que, aunque siempre apoyo la posición israelí habitual, simplemente porque es israelí, simplemente porque me parece que para un pueblo pequeño que vive ahí entre 300 millones de enemigos es la correcta. Pero aquí, Dios no lo quiera, si ahora el gobierno cae como en Irak y empieza el caos, eso será significativo. Será mucho peor que si ahí hubiera, digamos, un gobierno formado por los primos de los que gobernaban antes. Porque lo peor que puede pasar son 93 millones de personas se dividen en facciones en guerra, en bandidos, en comandantes que ahora disparan cada uno a donde quiere, entre ellos mismos y cosas por el estilo. Por eso creo que los israelíes están equivocados. Dios quiera que ahí se estabilice, Dios quiera que ahí pase lo que quiere hacer Trump. Sí, aquí incluso está escrito. Yo soy de la variante venezolana. Sí, es una completa decepción y desconcierto, lo digo como israelí. Ahora, ¿cuántos tanques ha perdido Israel en Líbano? Esa es una pregunta para ti. El asunto es que no lo sé, no soy historiador militar, eso es para otras personas, para los analistas militares. ¿Yo cómo voy a saber? Sé que Israel vive rodeado de enemigos, es un entorno hostil organizado por Irán y Rusia. Sé que por un lado está Hamas, por otro lado también Hamas, por otro lado Hezbollah, por otro lado ahí la milicia iraquí, por otro lado, y cosas así. Y todo esto sucede en Dima, Irán, y con su, por así decirlo, ayuda y entrenamiento, y además con el dinero de Rusia y su apoyo logístico. Entonces, estos dos estados no podemos llegar a Rusia, pero sí podemos llegar a Irán. Y claro, necesitamos mucho cambiar su política y acabar con todos los que disparan contra nuestros niños. Señores, cuando yo dirigía el teatro infantil y enviaba espectáculos a la frontera, sí, a Kiryat Shmona y otros lugares, simplemente nos dispararon 2 veces mientras nos reuníamos. Hacíamos obras de teatro para niños, presentábamos espectáculos ahí, pues ellos averiguaban especialmente que había niños y disparaban hacia ese lado. Bueno, por supuesto, no podemos vivir así. Sobre DeSantis, Ron DeSantis, sí que es el gobernador que literalmente creo que hace un par de días firmó una ley sobre la Sharia. Seguramente escuchaste sobre eso, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué precisamente ahora DeSantis está haciendo esto? ¿Y hay alguna posibilidad de que DeSantis, después de que termine el mandato del presidente Trump, se convierta en presidente de los Estados Unidos? No. DeSantis no tiene ninguna oportunidad, lo vimos en un debate, debatió una vez con el gobernador de California. En ese momento, DeSantis tenía todas las cartas a su favor y el gobernador de California tenía todos los puntos en contra, pero DeSantis perdió el debate, según todas las opiniones. O sea, no pudo explicar por qué la gente huye de California hacia su estado. Y estamos hablando de millones de personas. No pudo explicar por qué las corporaciones financieras de Nueva York se mudan a su estado. No pudo explicar por qué, a pesar de que allá casi no hay impuesto, bueno, el impuesto sobre la renta, y en Nueva York sé que es del 11%, si no me equivoco, ¿por qué es mejor vivir en su estado que allá? Bueno, entonces no puede ser presidente, resultó ser un excelente líder, una persona muy correcta, pero según las reglas, digamos, probablemente hoy en día no puede ganar en la televisión. Entonces, desde mi punto de vista, él es un excelente administrador. Y si yo, digamos, pensara en a quién poner en algún cargo, yo lo traería. Luego, digamos, si Rubio o Vance llegan a ser presidentes, ellos también lo traerían para un puesto bastante serio e importante en su administración. Sobre la Sharia y su ley sobre la Sharia. Me explico. No puede haber 2 leyes en el país. Hay una sola ley en el país. O hay que tomar la Sharia e insertarla en nuestra ley y entonces cambiar en consecuencia algunas leyes nuestras para que funcione. O no aceptarla bajo ninguna circunstancia, porque la Sharia es un conjunto de leyes. ¿Cómo puede haber 2 conjuntos de leyes en un país?
Uno dice, por ejemplo, que hay que golpear a la mujer si cocina mal la comida, y otro dice, si Dios no lo quiera, lo que llaman tercer golpe, entonces tercer golpe, eso es lo que se llama abuso doméstico. Y entonces, ¿según cuál? Una persona dice, yo vivo según este y mañana yo vivo según otro. Entonces, ¿por qué solo DeSantis aprueba esa ley y no todos los estados de Estados Unidos? Porque eso ya está claro. ¿Y cuándo? Porque para todos ya está claro. ¿Y qué? Puede venir una persona, digamos, de Islandia y decir, voy a vivir según las leyes islandesas aquí, dentro de este país. Entiendo. Tienes razón, pero si eso ya está claro, ¿para qué DeSantis aprueba esa ley? Porque, Eso significa que ya hubo precedentes. ajá. Algunas mezquitas decían, no vamos a la policía, nosotros mismos lo resolvemos. ¿Cómo lo resuelven ustedes mismos? ¿Qué significa eso? Continuará. León, mira, hoy hay dos temas que se discuten todos los días en todos los canales. Uno es la guerra en Medio Oriente y qué hace Trump, qué decide, qué dice, qué piensa y cuándo terminará. El segundo es la guerra que aún no ha terminado, Rusia y Ucrania. Hoy la atención de la mayoría de la gente, me parece, está más centrada en Medio Oriente. ¿Significa esto primero cuál es la probabilidad de que, según tú, de estadounidense a estadounidense y al mismo tiempo como israelí? Aquí está Medio Oriente y la situación actual en Irán y este aparente respiro de 2 semanas. ¿Durará este respiro 2 semanas? ¿O tú, entiendo que no eres adivina, pero aún así, según tu experiencia... Me sorprendería mucho si hubiera un respiro. Pero me sorprendería aún más si en estas 2 semanas llegamos a algún tipo de dogovoru. Acuerdo que nos convenga, me refiero a Estados Unidos. El asunto es que, así como Putin no tiene ninguna motivación para terminar la guerra en Ucrania, de la misma manera, digamos, el cuerpo de guardianes. No hay, desde mi punto de vista, ninguna motivación para dejar de disparar a los petroleros que pasan, o sea, por el estrecho de Hormuz. Simplemente no la tienen, punto. No veo de qué manera algo podría ser mejor para ellos que lo que tienen ahora. O sea, digamos, firmado algo mejor que lo que tienen actualmente. Entonces, si firman y básicamente todo sigue igual, bueno, Venezuela sí, las mismas personas y todo lo demás, solo que entregan algunas cosas a los estadounidenses, como Venezuela entregó el petróleo a Estados Unidos, y en general la política exterior de Venezuela no creo que ahora la maneje por sí misma. Se consulta. Mira, a Irán no creo que les guste eso y que lo acepten. Por eso sospecho mucho que tendremos que irnos de ahí sin lograr lo que queremos. El conflicto, esa es la cuestión, el conflicto entre Estados Unidos e Irán está en pausa. Como era de esperarse, ambas partes declararon su victoria. Entonces, ¿quién ganó realmente? Preguntas. Bueno, en el sentido militar ganó Estados Unidos, en el político Irán por el momento. Preguntas. Y un segundo, León, otra pregunta para ti. Sejao declaró hoy que nosotros, como ejército, logramos todos los resultados necesarios en Irán e incluso más de lo que se nos exigía. ¿A qué se refieren? Se refieren a que cuando se planeó el mando conjunto estadounidense-israelí mencionó ahí 15,000. Hablo más o menos de los objetivos que querían destruir y se dieron, digamos, unos 60 días para eso, pero lo destruyeron en 35 días. Eso es a lo que se refieren. No se refieren a un cambio de poder, no se refieren a levantamientos, no se refieren a entrar a algún lugar y capturar algo, se refieren a la destrucción. El complejo militar industrial de Irán ha sido destruido. Es decir, para restaurarlo ahora se necesitarían, no sé, 5, 7, 10 años. Entiendo que vendrán los chinos, entiendo que vendrán, digamos, bueno, tal vez los rusos, aunque Rusia está en una situación muy seria, ahora no pueden mucho, pero van a aparentar que sí. Y los chinos vendrán encantados a Irán, invertirán dinero ahí y prácticamente comprarán Irán. O sea, nosotros destruimos Irán y ellos lo van a reconstruir y se van a convertir en los dueños ahí. Creo que eso es lo que va a pasar, por así decirlo. Y después, ¿cómo China va a usar a Irán como a Corea del Norte? O sea, como un perro que ladra, lo cual es malo, o como alguien sin cabeza, lo cual es bueno, entonces no habrá ninguna guerra. No lo sabemos. Líbano y Hezbollah, declara Trump.
no están incluidos en el acuerdo de alto el fuego con Irán. Es decir, Trump enfatizó que por Hezbollah, digamos, ellos no están incluidos en el acuerdo, eso también se resolverá. Y luego, ¿qué piensas al respecto? ¿Es esto una campaña completamente diferente? O sea, la guerra no ha terminado, solo terminó con Irán. Bueno, Irán propuso congelar todo en todos los frentes, ¿verdad? Pero eso no le conviene para nada a Israel, congelar todo. Por eso Israel lo dijo de inmediato: respetamos a Trump, respetamos su petición, no vamos a bombardear Irán. Pero nuestros problemas con Hezbollah, con Hamas, esos son nuestros problemas. Por eso aquí no vamos a detenernos. ¿Qué significa, León, desde tu punto de vista, la declaración de Donald Trump en la red Truth Social? Lo siguiente: personas que no tienen nada que ver con las negociaciones con Irán están difundiendo acuerdos, listas y cartas. En la mayoría de los casos no son estafadores, charlatanes o algo peor. Luego dijo que serán desenmascarados después de que termine nuestra investigación federal. Solo hay una opción: un solo conjunto. Puntos con Estados Unidos, y lo discutiremos a puerta cerrada en las negociaciones. ¿De qué se trata? Vivimos en la era de las noticias falsas y esas noticias falsas están brillantemente hechas completamente con inteligencia artificial. Y por eso, digamos, las propuestas que Irán trajo a través de Pakistán se difunden en diferentes versiones sobre lo que ellos propusieron. Y cuando Donald Trump, por ejemplo, dice que ahí hay algo que reconocer en lo que nosotros, y entonces se publican 10 propuestas de Irán en las que ninguna tiene algo que Estados Unidos pueda aceptar. O sea, a Donald Trump lo hacen ver como un completo idiota o como alguien que se rindió o algo por el estilo. O sea, Donald Trump dice cosas totalmente terribles, pero ahí hay mucho sentido común, etcétera. Él habla de eso, de que personas que no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, de repente publican, discuten y meten en la prensa información falsa. Continuará. Otra pregunta, León. Comentario de la parte iraní. El valiente pueblo iraní debe saber que gracias a los esfuerzos heroicos y a su presencia en el campo de batalla, el enemigo durante más de un mes, es decir, los estadounidenses y los israelíes, suplicaron que se detuviera el feroz fuego de Irán y del eje de la resistencia, y así sucesivamente. También mencioné las noticias falsas. Cuando nosotros... Y Maxim Shevchenko ya contó hoy cómo Irán ganó en Estados Unidos Israel. Bueno, ya sabes, la gente se deja llevar por esas historias. Si no se dejaran llevar, nadie publicaría eso, ¿verdad? Pues sí. Que en el siglo XX empezaron a enseñar a la gente de una manera completamente diferente. O sea, convertían a las personas, esa era la idea, así pensaban que debía ser, especialización estrecha y todo eso. Pero eliminaron 2 puntos muy importantes de la educación. Uno se llama pensamiento crítico y el otro pensamiento creativo. Y ambos son absolutamente necesarios para evaluar los acontecimientos. Porque si en tu cabeza no suena esa campanita de que, bueno, me dijeron esto, pero bueno, como platicamos con Sergei, no voy a decir nada malo. Y él dijo, el general Tamamelchenko dijo esto y esto. ¿Y qué con que lo haya dicho? Y yo pienso, entonces, ¿por qué no verificamos lo que él dijo en comparación con lo que hace Trump? ¿Sí? El 99% de la población piensa, Melchenko lo dijo, entonces ya está, es todo. ¿Sí? Y pensar más allá, ¿por qué lo dijo? ¿Para qué? ¿Quién es él? Es una persona anticuada, apocada, que a nadie le importa, y de repente empezaron a invitarlo a un montón de programas de radio, televisión y podcasts, porque él afirmó que lo sabe con certeza. Eso es. Entonces, pues su vida cambió por eso. Es feliz, tiene un brillo en los ojos por este motivo. Entonces, es muy posible que no haya mentido, pero también es posible que sí haya mentido. Bueno, entonces ve y compruébalo. Porque de nuevo la afirmación de que si haces algo bueno para Estados Unidos y malo para Rusia, entonces estás espiando para Rusia, está equivocada. Te daré los últimos comentarios. Todo lo que dicen ustedes, judíos, es mentira. En Líbano comenzó el ataque más grande desde el inicio de la guerra.
Bueno, de lo que están haciendo los israelíes en Líbano, de eso se trata. Son los medios libaneses. La ministra de Guerra estadounidense dijo, de una forma u otra nos llevaremos el uranio iraní. Irán está furioso. La operación israelí en Líbano lanza amenazas, ya que fuentes iraníes afirman que si Israel continúa los ataques en Líbano, Teherán se retirará del acuerdo de alto el fuego. Según Teherán, el fuego supuestamente también debería aplicarse al Líbano. Israel está violando gravemente los acuerdos. Israel e Irán ya están identificando objetivos para una posible respuesta. Si los estadounidenses no pueden controlar a su perro rabioso en la región, refiriéndose a Israel, Irán lo hará por la fuerza. Tu comentario. Mira, aquí hay algo curioso. Nosotros, los judíos, bueno, somos terribles, claro, sí, unos perros de pelea aterradores, eso está claro, sí, además de eso, también somos esos sarnosos, ya sabes. El asunto es que se te olvidó mencionar que llevamos 2000 años gobernando el mundo. Y que todo lo que se hace en el mundo se hace, o sea, bajo nuestro dictado, por instigación nuestra. Y hasta cuando hay pogromos suceden porque de esa manera queremos desviar la atención de que gobernamos el mundo y decimos, vengan y háganos un pogromo para que la gente entienda y piense que gobernamos el mundo entero. Entonces, según esta teoría, también controlamos Irán y a Hezbollah y el Líbano. O sea, durante 2000 años, especialmente ahora, después de que se escribieron los protocolos de los sabios de Sion, simplemente todo se hizo conocido. Eso lo escribió la policía secreta, la zarista. Entonces, y esto se repite muchas veces. Y en los medios de comunicación, por cierto, también los estadounidenses, hay uno, Tucker Carlson, que lo repite constantemente. Otra cosa más, nos encanta mezclar la sangre de bebés cristianos en la matzá. Y entonces sí, y ahora han empezado a probar mezclar también la sangre de bebés musulmanes. Yo personalmente he leído informes sobre esto en la prensa iraní, traducidos al inglés, así que tal vez me engañaron en la traducción. Así que debo decirles que lo que acaban de escribir es absolutamente 100% parte de ese tipo de razonamientos de los que acabo de hablarles. Sí, claro, Israel no lo aprecia. Bueno, no nos gusta cuando nos disparan. ¿Cuántos somos ahí? 7 millones de judíos y 3 millones de árabes que viven mejor que los árabes en cualquier país árabe. Ellos mismos me lo dijeron. También tenía árabes en mi teatro. Tenía suficientes amigos, como se dice, de origen árabe. Nunca pregunté si eras árabe o israelí. Si una persona es interesante, si es árabe, israelí o judío, ¿qué importa eso? Entonces, viví muchos años ahí, sé maldecir muy bien en árabe, hablo mal, pero maldigo muy bien. Antes solía hacerlo, ahora ya no. Por eso siempre me tomaban como uno de ellos, después de escuchar las primeras 25 palabras que decía. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces, 7 millones de personas rodeadas, bueno, por ahí de 1.200 millones de personas que siempre dicen que si no fuera por esos 7 millones vivirían mucho mejor. Es muy parecido a la Unión Soviética. Si no fuera por el entorno capitalista y los enemigos, no, señores, simplemente no aprenden, no son curiosos, no hacen lo que se debe hacer. Para hacerse ricos hay que producir riqueza. Para ser educados hay que producir educación, hay que estudiar. Si no hacen esto, nunca tendrán nada. No estoy hablando de aviones ahora, estoy hablando de una vida normal. Porque al final todos queremos una vida normal. Bueno, claro, también queremos irnos, robar un poco, sí, y llevarlo a casa, y queremos que al vecino le vaya mal. Eso es comprensible, pero en general, principalmente, claro que queremos una vida normal. Y para lograr una vida normal, no hay que andar corriendo a manifestaciones, ni gritar que los judíos o quien sea son malos, que los americanos son malos, que no les han quitado nada. No les han quitado nada. Ustedes tienen petróleo, lo extraen, reciben dinero de nosotros. Nosotros con ese petróleo hacemos algo, calentamos nuestras casas, sí, comemos, sí. Usen ese dinero y úsenlo en educación, no lo malgasten en educación. Además tienen tantos ladrones que tienen más multimillonarios que en cualquier otro lugar, en Moscú y en el mundo árabe, más multimillonarios. Y esos multimillonarios suelen ser los que reciben dinero de Europa o de Estados Unidos para mantener sus propias puertas. Ellos, por decirlo suavemente, lo roban.
Sí, ahora a Ucrania también se les ha unido en el sentido de, digamos, personas muy ricas. Pues eso es todo. ¿Yo a ti? León, muchísimas gracias en verdad por haberte quedado después de nuestros debates que fueron un poco complicados técnicamente, pero primero por haber participado en ellos y segundo por lo que acabas de contar. Eso de lo que todos hablan hoy y todos esperan alguna decisión de alguien y hoy ese alguien se llama Donald Trump. Muchas gracias. Adiós.